México. Somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pertenecientes a la Facultad de Estudios Superiores, específicamente la licenciatura de Derecho. Y bueno, el día de hoy les platicaremos un poco acerca de un tema relevante dentro de lo que compete a la materia de filosofía del derecho. Este tema es la Escuela Histórica Alemana. Y ustedes se podrán dar cuenta que hablaremos del tema un poco sobre cómo surge, qué postulados nos da, y cómo influyó a través de lo que es la filosofía del derecho en Alemania específicamente. Ustedes podrán ver que posteriormente compañeros hablarán sobre esto y darán diversas opiniones e información de gran importancia y relevancia para este tema. Ojalá sea algo de ayuda y sirva para ustedes que nos están viendo. Antes de comenzar, muchos estarán preguntando qué es la Escuela Histórica Alemana. Yo les comentaré un poco sobre qué es y cómo surge. La Escuela Histórica Alemana es una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el siglo XIX. Esta afirma que se sitúa en la evolución de un determinado pueblo, que en este caso es Alemania, cuyo espíritu se basa principalmente en costumbres y tradiciones. Ahora, les voy a comentar cómo surge. Esta surge como una oposición al movimiento codificador que pretendía unificar y sistematizar los cuerpos normativos. Tal corriente había sufrido una mayor proyección a raíz de la codificación francesa, con el posterior trasplante del código francés a países y regiones cuya tradición jurídica es distinta. La histórica del derecho se entiende una forma especial de la filosofía del derecho que nació a principios del siglo XIX, en relación con una tendencia general de aquella época, llamada romanticismo. Una de las principales consecuencias de esta escuela fue la versión contra la legislación, sobre todo los códigos y la predilección por el derecho consuetudinario, no como la mejor forma técnica de legislación al servicio de la seguridad jurídica, sino como el mejor medio de conocer lo que jurídicamente quería el espíritu popular. Ahora bien, fue en Alemania donde el romanticismo se desarrolló con pureza, intensidad y una máxima extensión. Y es realmente importante precisar el romanticismo, ya que fue lo que creó lo que es la Escuela Histórica Alemana. ¿Y por qué? El romanticismo precisamente originó la adoración de la historia, de lo tradicional, de la divinización de lo colectivo y el culto de la autocracia. Esto es lo que lleva, como ya había dicho, a la creación de la Escuela Histórica Alemana. Pero el romanticismo es lo que emana, lo que produce, es realmente el movimiento que generó esta escuela. Muy importante recalcar ese hecho. Y bueno, posteriormente, el principal expositor del romantismo jurídico de la Escuela Histórica Alemana fue Savigny. Bueno, como comentaba mi compañero, Savigny fue un gran impulsor de esta escuela, la Escuela Histórica Alemana. Tuvo diversos cargos cuando estuvo activo profesionalmente en Alemania. Fue ministro, también fue legislador y fue un gran y muy importante jurista alemán. De hecho, fue el primer maestro de la Escuela de Berlín, hablando de la Universidad de Berlín, hablando de la materia de Derecho Romano específicamente. Y sus ideas fueron muy importantes para esta escuela. Él decía que el derecho no debía ser creado de una manera racional, tenía que ser creado desde el interior del alma de las personas que creaban las leyes, que eran los legisladores. Debía de ser como la lengua, la costumbre, el arte, que son un fenómeno histórico y no un arbitrio de las personas que lo crean. Las fuentes de derecho para esta persona, para Savigny, eran la costumbre y la ley, pero creada expresamente por lo que un pueblo necesitaba. Este jurista también integró a la historia de la Escuela Histórica Alemana el estudio del delincuente en materia penal, introdujo la medición punitiva. Esto era en cuanto a los delitos que esta persona llegaba a cometer como delincuente, también el nivel de la penalidad que debería de tener su acto, y integró algo que Lombroso, que hacía un estudio similar a lo que Savigny proponía en aquella época, en la cual Lombroso comentaba que las características físicas de la persona que cometía el delito iban a determinar si posteriormente en su vida era o no
delincuente y seguiría cometiendo actos ilícitos. Savigny también propuso en aquella época la integración del delincuente a la sociedad por medio de prácticas que se llevarían a cabo dentro del centro donde estuvieran cumpliendo con su pena. Y bueno, estas prácticas desde aquella época hasta la fecha no han conseguido tener éxito. Este jurista alemán también proponía que el derecho debía de ser a la medida de cada pueblo, debía surgir de su espíritu y que igual que el lenguaje debía de ser construido a su medida. Obviamente esto no iba a ser una cosa para todos los pueblos igual, para cada sociedad iba a ser diferente, no para todos iba a ser bueno lo que para algún pueblo determinado era malo y viceversa, para los que fuera malo no iba a ser bueno en determinadas ciudades. Y el derecho, más bien él comentaba que debía de ser una construcción histórica para que los juristas pudieran estudiarlo posteriormente. También nos dio los postulados de la escuela histórica alemana. Concluimos con que la escuela histórica alemana surge como oposición al movimiento codificador, que se encargaba en unificar y sistematizar los cuerpos normativos, desarrollados a partir de la escuela patentística, que se dedicaba al análisis del derecho romano. La escuela histórica terminaría por establecer una jurisprudencia de conceptos. Sostenía también que la única forma correcta de proceder era mediante una ciencia jurídica u orgánica y progresiva, que consiguiera aglutinar a toda la nación. La importancia que adquirió su método dentro de las relaciones económicas de Alemania fue muy grande, hasta el punto que podría decirse que no habría historia económica en Europa sin la escuela histórica alemana. Cabe recordar que esta escuela surgió en los principios del siglo XIX, en el año 1840. Sostiene que el derecho debe de ser a la medida de cada pueblo, de su espíritu, al igual que lo es lo de su lenguaje. Entonces, lo que para unos es bueno, para otros puede no serlo. Encontrar el derecho se hace por medio de la historia, para que luego lo estudien los juristas.